Polémico vocabulario de ministra de Salud genera indignación en el sector sanitario y por eso piden su destitución del cargo. Rector Odir Fernández aclara que universidad no promueve candidaturas partidarias tras presencia de Rixi Moncada en conversatorio. Nombramiento de vicecanciller desata denuncias de nepotismo y conflicto de intereses por parte de los partidos de oposición. Ramiro Muñoz, otro funcionario que paga el precio por no someterse en Honduras, aseguran analistas. Estados Unidos impondrá restricciones de visas a centroamericanos vinculados al Partido Comunista Chino. Finanzas advierte que Honduras podría ser considerado paraíso fiscal sin ley tributaria. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 4 de septiembre. Nuevamente el Hospital Escuela enfrenta una crisis operativa que expone los deficientes del sistema de salud hondureño. El principal centro asistencial del país suspendió cirugías selectivas debido a que las máquinas de lavandería están completamente fuera de servicio. Las imágenes muestran montañas de ropa quirúrgica acumulada y maquinaria apagada. El portavoz de este hospital confirmó las reparaciones y aseguró que las cirugías de emergencia continúan con ropa desechable. Miles de pacientes que esperan cirugías programadas enfrentan una nueva postergación. Decirle al pueblo hondureño que en este momento se está trabajando en la reparación de la lavadora del Hospital Escuela y las cirugías y procedimientos quirúrgicos de la emergencia no se están parando. Esta situación refleja una vez más la precaria infraestructura del sistema hospitalario público, donde equipos básicos como lavadoras pueden paralizar servicios vitales. Las enfermeras auxiliares han elevado sus reclamos, agudizando la crisis del sector salud. A solo 3 meses de las elecciones, este gremio mantiene sus asambleas informativas y este jueves se plantó frente a Casa Presidencial, donde sus peticiones siguen cayendo en oídos sordos. Cada vez más, gremios de la salud se suman al creciente pedido de remover de su cargo a la secretaria del ramo, Carla Paredes. 4 días llevan las enfermeras auxiliares en protesta, exigiendo el cumplimiento de acuerdos laborales que fueron firmados pero nunca ejecutados. La parada de este jueves fue Casa Presidencial, donde demandan la renuncia de la ministra Carla Paredes. A pesar de sus esfuerzos, lejos de tender puentes para el diálogo, la respuesta oficial ha sido la confrontación, amenazas de despido. La ministra debe renunciar porque le quedó grande la camisa. Realmente ella es una persona incompetente, intolerante. No ha querido sentarse a negociar y no nos ha cumplido las actas. Firma las actas y luego ella dice otra cosa. Se burla vilmente del personal de enfermería. A menos de 3 meses de las elecciones generales, estas protestas del sector salud comienzan a pasar factura a la imagen gubernamental. El descontento ya se extiende. Ahora los odontólogos se suman a la petición de destitución de la ministra, alegando los mismos incumplimientos y el desprestigio que ha generado su gestión al frente de la cartera de salud. En anteriores ocasiones nosotros tuvimos este mismo conflicto con la señora secretaria en salud, donde ella se va directo a la confrontación, al conflicto. Y yo creo que mediante el diálogo y buscando consensos se pueden llegar a las soluciones. El exsecretario de Salud, José Manuel Mateu, cuestiona la actitud ministerial hacia las enfermeras y aconseja a Paredes negociar y no denigrar, pues recordó que en 5 meses regresará a su pueblo sin investidura estatal. Es ridículo, es una forma de denigrar que no viene al caso. Lastimosamente, pues las autoridades actuales de la Secretaría, creo que una característica que han tenido es hablar de una manera lamentable y atacar a las enfermeras. No estoy de acuerdo con eso.
Las protestas de las enfermeras auxiliares ya tienen consecuencias. La CESAL contrató 10 nuevas enfermeras para reemplazar al personal que se mantiene en asamblea. La tensión crece. Las enfermeras auxiliares ya no solo protestan en los hospitales, llevan sus exigencias hasta Casa Presidencial y las extienden en todo el país, confirmando que el conflicto con la Secretaría de Salud se agudiza. Carolina Martínez, Telenoticias. Mire usted, el lenguaje de la Secretaría de Salud no contribuye en nada a superar este conflicto que afecta a miles de hondureños que por sus condiciones económicas no tienen más opción que acudir a los hospitales del Estado. La manera de expresarse de la funcionaria al enfrentar los continuos problemas y demandas de una de las secretarías más sensibles del gobierno no facilita la solución de los conflictos. Los calificativos que ha utilizado, imbéciles, extorsionadores y barriles sin fondo, solo atizan las tensiones y agravan la situación en desmedro de la población. Eso ya son imbéciles, así de simple. Eso ya son imbéciles. Mire, nada tiene que ver los problemas de salud con la política. Son expresiones que se volvieron casi cotidianas en el vocabulario de la secretaria de Salud, Carla Paredes. Aquí, los imbéciles eran los que criticaban el uso de las mascarillas sin un brote alarmante de COVID. Pero no es la única ofensa en los labios de la ministra. Los periodistas tampoco se escapan a los improperios por parte de la funcionaria. Es minúsculo, lo convierten en una noticia. No hay que ser imbécil, pero imbécil integral, como decía Facundo Cabral. El lenguaje de la secretaria de Salud, inflamado de ironías, no puede negarse que es parte de su estilo y de la libertad de expresión que le garantiza la Constitución. El problema es que no contribuye a la solución de los graves conflictos que enfrenta el sistema, con un servicio deficiente y malas relaciones con los gremios del sector. Son como un barril sin fondo. Llenamos esto, aparecen 10 cosas más. Sin demeritarlas, son 2 años de formación, uno de teoría y otro de práctica. 2 años de formación. Aparte de ser barriles sin fondo, los obreros de blanco, dice la funcionaria, sin estudiar mucho comen bien, con dinero del Estado, platos que van desde chuletas hasta mariscos empanizados. Claro, porque ellas comen chuleta, pollo, pescado, camarones, eso es lo que, claro, eso es lo que comen. Aquí está la directora, pregunten. Los médicos tampoco se han escapado de los ataques con sátira y veneno de Paredes. En su momento, los calificó de extorsionadores. Ahí empezó la extorsión, porque eso es una extorsión. 17 becas que tuvimos que reconocer y poner ese dinero. Los médicos internistas de las universidades privadas también se llevaron su raspadita cuando les restregó en su gabacha que los hospitales públicos son algo así como de su propiedad. Invierte millones para que estos chicos, cuando llegan a mis hospitales, a mis centros de salud, y digo mis porque yo soy el Estado, yo soy el gobierno, yo soy la que representa a la CESAL. Para la titular de Salud, sus subalternos tienen el mejor trato de todos los tiempos, las mejores condiciones y mejores salarios. Cualquier queja, según ella, es un libreto político para atacar al gobierno. Carolina Martínez, Telenoticias. Por segundo día, las oficinas del Instituto de la Propiedad en San Pedro Sula están tomadas. Los manifestantes son pobladores de la CONAFEP, que exigen la legalización de casi 4.000 títulos de propiedad. Su apoderado legal, Marco Antonio Gabay, confirmó que seguirán en la lucha a pesar de las presiones de un supuesto desalojo. Sabemos bien de que estos plantones pues causan algún tipo de inconvenientes para muchos ciudadanos que vienen a hacer sus trámites. Queremos ofrecerles unas disculpas a estos ciudadanos, pero también queremos hacerles ese llamado a la conciencia, que esta lucha también es para que esta institución funcione adecuadamente. Nosotros lo que esperamos es el título de nuestras tierras. Ya no queremos mentiras, porque muchos los han tenido con mentiras. Nosotros queremos que Xiomara Castro ya no lo siga mintiendo, ni tampoco Lipet. La toma no es exclusiva solo en San Pedro Sula. Acciones similares ocurren en Comayagua, donde también han ocupado las instalaciones del Instituto Nacional Agrario y el Instituto de la Propiedad con tomas indefinidas.
Los locatarios de la central de abastos en San Pedro Sula siguen en protesta y al no llegar a un acuerdo sobre la regulación de las rentas, mantienen ocupada la 27 calle. Este bloqueo, que ya cumple 4 días, ha generado un gran caos vial en la zona, mientras los locatarios han declarado que no se moverán hasta que la situación se resuelva. Por el momento pues aquí estamos todavía, porque hasta la vez pues no lo han resuelto ningún problema lo que estamos pidiendo, pero tenemos la fe que cualquier ratito lo van a resolver algo. Todavía no, la directiva está ahí, pero todavía no han llegado a nada, creo. Afecta la calor, el polvo, las quemadas, pero la verdad que se ha vendido más aquí afuera que adentro. A pesar de que ayer se anunció un acuerdo para que la municipalidad recogiera la basura, los comerciantes de la central de abastos rechazaron esa solución. Los manifestantes aseguraron que lo que más afecta a sus bolsillos no es el servicio de recolección, sino el alto costo de la renta y los peajes. Ramiro Muñoz pasó de ser uno de los militares con mayor aceptación en la sociedad a convertirse en un personaje incómodo para la cúpula castrense. Su pecado, según analistas, fue meter las narices en los privilegios del crimen organizado en las cárceles y negarse a ejecutar órdenes ilegales. Hoy, refugiado en Estados Unidos, su nombre se suma a la lista de funcionarios que pagaron el precio por no agachar la cabeza. Nadie sobre esta tierra a mí me va a hacer cumplir una orden fuera de ley o ilegal. Nadie. No solo se negó a ejecutar órdenes ilegales, como señaló cuando lo sacaron de la dirección penitenciaria, también se atrevió a tocar los intereses del crimen organizado al ventilar situaciones anormales de las cárceles, según este analista, para quien el general Muñoz metió las narices en el lugar prohibido y terminó pagando el precio. Cuando él descubre que se están haciendo cosas a su espalda, cuando él es el titular o el encargado de la supervisión de estos centros penales, y los denuncia, yo mismo dije, esto después él tenía que darse cuenta porque él está a cargo de ellos. Yo pienso que metió su nariz donde no debía y al hacer esto pues le costó caro, le costó el puesto, le costó la salida del ejército y le costó también la salida del país y poner en riesgo su vida. A Ramiro Muñoz no le quedó de otra más que refugiarse en los Estados Unidos para preservar su vida, en medio de las fuertes presiones para enviarlo a Nicaragua como un exilio disfrazado de misión diplomática, asevera Sandoval. Y es que la información que maneja Muñoz de las Fuerzas Armadas y el gobierno no es poca cosa, asegura este ex capitán, quien advierte que este puede llegar a filtrar datos de interés para Estados Unidos respecto al uso del espacio aéreo hondureño por parte del cártel de los Soles para traficar cocaína y fentanilo. Él maneja mucha información en torno a las Fuerzas Armadas de Honduras y este gobierno, y también podría estar llevando esa información y proporcionársela a algunas organizaciones, algunas agencias de interés para atacar lo que se ha venido señalando del libre manejo de la droga desde América del Sur por los espacios aéreos de Honduras. Muñoz fue orillado a solicitar su baja de las Fuerzas Armadas después de un 2025 turbulento, donde en menos de 7 meses lo sacaron de la Policía Militar y posteriormente del Instituto Nacional Penitenciario, cuando gozaba de la mayor aceptación entre los distintos sectores de la sociedad. El hecho es que una vez más quedó evidenciada la debilidad institucional, cuestiona el sociólogo Pablo Carías, pues resulta irónico que en Honduras le hagan la cama a quienes intentan ser buenos funcionarios. Pareciera que en Honduras el desempeñar adecuadamente sus funciones como que se constituye en un agravante y no en una acción que debe ser reconocida por el mismo Estado. Muñoz en reiteradas ocasiones se jactó que durante su gestión nunca le hizo un tan solo favor ni a mareros, peor a narcos, una posición digna que irónicamente lo hizo caer en desgracia, coinciden los consultados. La discusión sobre la aprobación de los ascensos militares en el Congreso Nacional ha tomado un giro particular. Por primera vez, el tripartidismo estaría buscando repartirse los cargos de mayores, coroneles y generales. Según se ha conocido, se trata de una propuesta de la oposición política como respuesta a la pretensión del oficialismo de ascender únicamente a oficiales afines a su partido.
Esta versión inédita en la historia reciente es señalada por diversos sectores como una decisión que termina por dinamitar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, una de las instituciones más sensibles del Estado. Aunque la injerencia política en las Fuerzas Armadas, sobre todo en la cúpula, no es nueva, nunca antes en la previa de los ascensos militares en el Congreso Nacional se cabildeó para repartirse entre 3 partidos políticos a los capitanes, coroneles y generales. Bueno, se está viendo que las Fuerzas Armadas está siendo tratada al igual que como se negocian las magistraturas en la Corte Suprema de Justicia. Estos son tuyos, estos son míos. Este me parece, este no. Y es que trasciende que el partido en el poder ya envió la lista de ascensos al Poder Legislativo y allí figuran en su gran mayoría solo oficiales afines a Libre, suficiente para que la oposición política también saque su propia lista y convierta esta elección en una especie de mercado persa. Yo creo que la oposición también no debe negociar eso, simplemente la oposición no debe permitirlo. Este no es el momento para ascensos. Yo creo que deben ellos de esperar el siguiente gobierno para hacer ascensos verdaderamente militares sin vínculos de ninguna naturaleza con los partidos políticos. Trasciende que los ascensos militares ya están en la Secretaría del Congreso Nacional y que de un momento a otro bajan a la Cámara Legislativa, y es aquí donde inicia la verdadera medición de fuerzas. Medición que corre a favor de la oposición política, que ya enseñó sus cartas con casi 80 votos de igual número de diputados y donde la moneda de curso común es mandar la aprobación de los ascensos hasta después de las elecciones generales. La bancada se reunió esta semana y determinó que de llegar los ascensos estarían votando en contra. Nuestra institución, nuestro partido y nuestra bancada siempre ha sido pro Fuerzas Armadas. Sin embargo, no creemos prudente que en estos momentos, a 86 días de las elecciones, procedan esos ascensos, que deberían ser aprobados en el mes de diciembre de este año, cuando hayan pasado las elecciones. Una versión que, según este mensaje de X de la diputada Maribel Espinosa, ya cuenta con los votos de la bancada liberal, que ya le adelantó a la Junta Directiva del Congreso Nacional que si sabe contar no cuente con ellos para la aprobación de los ascensos antes de las elecciones generales. Basta entrar en esta discusión partidaria para medir el deterioro institucional de las Fuerzas Armadas, un listón negro que según muchos lo clavaron en la puerta de entrada. Algunos oficiales que sin ningún escrúpulo escondieron la Constitución para levantar la bandera del partido en el poder. Es el problema, se han vuelto deliberantes. Y el problema de al ser deliberantes es que se acomodan a cierto nivel político, y eso es lo lamentable. Porque si quieren ser deliberantes deben pedir su retiro de las Fuerzas Armadas y dedicarse a la política de lleno. Pero dentro de la institución no pueden hacerlo, y ese ha sido el deterioro que encontramos hoy en día. En los últimos años y en todos los sondeos de opinión pública, las Fuerzas Armadas aparecieron en los primeros lugares de confianza entre los hondureños. La interrogante ahora es si mantienen ese sitial de honor o empezaron a perderlo en los últimos años. Ulises Aguirre, Telenoticias. La compañera Rixi Moncada se hace acompañar de los candidatos a designados Angélica Álvarez y Enrique Reina. Bienvenidos. La compañera Rixi Moncada se hace acompañar de los candidatos a designados. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, aclaró que la institución no promueve candidaturas partidarias. La reacción surge tras la presencia de Rixi Moncada en un conversatorio organizado por artistas. Y Enrique Reina, bienvenidos. Debo de mencionarles que en ningún momento desde esta rectoría o desde la universidad se ha impulsado una actividad político-partidista. Esto hace referencia a la solicitud del auditorio por parte de una Secretaría de Estado. Quiero manifestarle a la ciudadanía con toda la responsabilidad de que ante esos desaciertos el primer responsable soy yo como autoridad de esta institución.
Sin embargo, tengan la plena seguridad que en ningún momento desde esta universidad y mucho menos desde la rectoría se está impulsando la candidatura de un candidato o candidata a elección popular. Fernández dijo que el evento no tuvo nexo alguno con la UNAM. Explicó que al momento de la actividad todavía no iniciaban clases, el personal administrativo ya había salido y los asistentes no eran parte de la universidad. Cuestionó que los candidatos quieran utilizar el campus sin someterse al escrutinio público. Lamentamos mucho ese escenario que se haya presentado, pero también quiero aclarar que el día de ayer en la universidad no había clases por la tarde y no porque se quiso dejar el espacio, es que ya estaba programada una fumigación. Por lo tanto, los asistentes a esa actividad no forman parte de la comunidad universitaria, porque hasta el momento nosotros no hemos iniciado actividades académicas, sino que únicamente administrativas, que por cierto las mismas finalizan en un horario de 3:30 de la tarde. Quiero aclararles y de manera responsable decirle a la ciudadanía que de nuestra parte no existe ningún compromiso con absolutamente nadie más que con la comunidad universitaria. Asimismo, debo de invitar a los candidatos que quieren hacer sus conversatorios de manera aislada, utilizar espacios de esta institución sin llegar al escrutinio público. Hoy hago la invitación para que en el mes de octubre los candidatos a elección popular se sumen a lo que es el conversatorio, denominado en algunos momentos debate presidencial. Finalmente, retó a los candidatos presidenciales a participar en un debate abierto ante la comunidad universitaria. Ya saben ustedes las reacciones que produce todo esto. Mediante un comunicado, la Juventud Liberal rechazó lo que consideran una politización de la máxima casa de estudios. La universidad debe mantenerse como un espacio académico, plural y neutral. Los conversatorios son instancias de diálogo y formación de pensamiento crítico, pero los mitines políticos pertenecen a escenarios públicos fuera de la universidad. Permitir privilegios para unos y restricciones para otros vulnera los principios de equidad, transparencia y autonomía universitaria. En ese sentido, exigieron al rector Odir Fernández que vele por la imparcialidad institucional y eviten que la máxima casa de estudios sea utilizada como plataforma de campaña. Bueno, pero ya aclaró el rector qué fue lo que sucedió. Y esa aclaración del rector ha provocado que liderazgos políticos del partido en el gobierno se enfilen contra él. Uno de ellos es el vicecanciller de la República, Gerardo Torres Zelaya. Así es, él ha escrito en sus redes sociales: ¿cómo llegó Odir a ser rector si no es con el apoyo del gobierno y de fuerzas políticas y académicas? ¿O es que ahora el rector cree en la generación espontánea que llegó por designio divino, que es el rector ex nihilo? Y segundo, todo su accionar lo ha hecho bajo la sombría del CNA, su antiguo trabajo. Sus actuales cargos de confianza vienen de ahí. Y su relación con Gabriela Castellanos es simbiótica. Y todos sabemos cuál es la posición de Gaby en esta campaña. entonces no nos engañemos, la universidad es del pueblo y el pueblo tiene claramente una candidata favorita. Pueden poner mordazas en el despacho de la rectoría o en los edificios administrativos, al estilo de Julieta Castellanos, pero la UNA no se calla nunca, no lo hizo en dictadura, menos lo hará en refundación, escribió el vicecanciller. Bueno, pues aquí está la opinión del Partido Libre a través de el vicecanciller de la República, Gerardo Torres, un joven muy influyente dentro del Partido Libertad y Refundación. Pero ya sabemos lo que ha dicho el rector, que le hicieron una solicitud desde una Secretaría de Estado, sin saber él, creyendo que era arte el que se iba a promover en la universidad, que apareció la candidata del partido en el gobierno. Solo esperemos que esto no le traiga problemas con el presupuesto a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que Odir intente transformar, reformar, ¿qué les digo? Invertir en infraestructura en la universidad como lo hizo Julieta Castellanos, pero sobre todo que la universidad, como lo intentaron otros rectores de derecha e izquierda,
Juan Almendares, Jorge Arturo Reina y otros alineados con la derecha, mejorar la educación superior de Honduras a través de nuestra principal universidad pública. Solo espero que esta posición de Odir Fernández no le traiga problemas a nuestra universidad, porque entonces es como estar pegándole fuerte a la educación superior, porque es nuestra principal universidad pública. Es la universidad donde fuimos y donde van los que menos ingresos teníamos y tenemos. Esta posición de defensa de la neutralidad de nuestra universidad pública que ha hecho hoy el rector Odir Fernández no le genere problemas a él en lo personal ni repercuta en nuestra principal universidad pública. Luego de que el candidato presidencial liberal Salvador Nasralla cuestionara el nombramiento de Zulmi Rivera como el vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, al advertir que su designación por ser esposa del comisionado del Registro Nacional de las Personas, Oscar Rivera, podría prestarse a la manipulación de más de 400 DNI en Estados Unidos vinculadas al voto en el exterior. La nueva funcionaria le respondió con fuerza. Rivera aseguró que mi designación en el cargo de subsecretaria de Relaciones Exteriores corresponde a mi dignidad como mujer profesional y militante de la resistencia, pero fue más allá y criticó a Nasralla diciendo que su hipocresía no tiene límites y que debería reconocer que su suegro, el padre de su esposa Hirosh Kelbir, acaba de ser contratado en el RNP. En su respuesta también lo señaló como sepulcro blanqueado, que aparenta ser bueno, pero es corrupto, mentiroso y lleno de maldad. Y siguiendo con estas expresiones, perro que ladra no muerde, así se refirió el secretario privado de la presidencia, Héctor Zelaya, al ser consultado sobre las declaraciones de Salvador Nasralla. Según Zelaya, esos señalamientos son producto de la desesperación ante los resultados de las encuestas. Esa es la característica de él. Realmente, pues, todos sabemos que en política como en la vida, perro que ladra no muerde. Y en este caso, todos conocemos a Salvador Nasralla, la desesperación que tiene por las encuestas. Ahora mismo, ¿qué es lo que está haciendo? Ahorita simplemente está preparando el ambiente para que el día después de las elecciones salir denunciando un fraude y decir por qué lo hizo, por qué las argumentaciones desde este momento las está haciendo, precisamente para después pedir sanciones contra Honduras. El funcionario hizo un llamado a los hondureños residentes en Estados Unidos tras las más recientes denuncias de Nasralla sobre las identidades. Les advirtió que si le hacen caso ponen en riesgo su estabilidad económica, su vida y la de sus familiares, para luego señalar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro de ser el mejor gobierno en la historia del país. En alerta se mantienen los partidos de oposición por el reciente nombramiento de Zulmi Rivera al frente de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, ya que estaría al cargo del proceso de entrega de más de 400,000 DNI de hondureños en poder de los consulados en Estados Unidos, situación que Libre podría utilizar a su favor en el voto en el exterior para las generales, denuncian desde el Partido Liberal. Y que la que sustituyó al vicecanciller sea la esposa del comisionado del Registro Nacional de las Personas que representa Libre y que ella va a manejar esa cédula en el exterior, pues eso evidentemente es nepotismo, como lo ha dicho nuestro candidato, el ingeniero Salvador Nasralla. Eso no abona a la credibilidad que tiene que tener el proceso electoral en el extranjero. En esa misma línea reaccionan en el Partido Nacional. Según el diputado Eder Mejía, su bancada en el Congreso ha solicitado una explicación para conocer dónde están esos DNI y ahora sumado el nombramiento de Rivera genera aún más desconfianza ese tema para los comicios de noviembre. Nombrar a la esposa del representante del partido de gobierno en el Registro Nacional de las Personas en la entrega de esta identidad y que sea la que se encargue de este mecanismo de entrega de identidades en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos de América, realmente genera también esa desconfianza, porque es una práctica de nepotismo, por un lado, en el mismo gobierno y que tiene un conflicto de intereses. Zulmi Rivera salió al paso y defendió su nombramiento en las redes sociales. Al igual el canciller Javier Bu
dijo en declaraciones hoy que Rivera tiene méritos para estar al frente de su cargo. Las capacidades de Zulmit son conocidas, de conocimiento público. Ella es militante del Partido Libre, ella es una persona que es sumamente capacitada para el cargo que ahora tiene, conoce el tema de los migrantes, conoce el tema de los consulados. Yo, cuando era embajador, trabajé con ella. El diplomático también aseguró que los DNI están en los consulados y que su entrega se ha demorado porque los hondureños en Estados Unidos tienen temor de acercarse a las oficinas consulares por las redadas, por lo que hizo el llamado a que se aboquen a reclamarlas y recordó que el responsable del voto en el exterior es el CNE y no la Cancillería. Este analista político ve innecesario esta controversia, ya que el voto en el exterior ha sido irrelevante en los procesos democráticos hondureños. Si bien hay que señalar algunos temas importantes como el posible nepotismo, como la mala utilización de las funciones del Estado y sus cargos, no siento que en cuanto al tema electoral esto vaya a tener un peso. La polémica está servida, cambio de mando, documentos retenidos y elecciones a la vista. El desafío es que el voto en el exterior no termine en disputa. Expertos advierten que Honduras figura entre los países más golpeados por la cleptocracia al nivel de Haití, Venezuela y Nicaragua. El gobierno rechaza las mediciones y defiende sus acciones anticorrupción. En Honduras el peso de la cleptocracia es mucho más asfixiante que en la mayoría de los países de Latinoamérica y la situación genera más alarma cuando el país se posiciona entre las naciones que encabezan los rankings de corrupción y pobreza, una realidad que golpea directamente a las mayorías y que según especialistas debería motivar a la ciudadanía a exigir un pacto anticorrupción entre quienes aspiran a la presidencia en noviembre. Los políticos están muy cómodos ofreciendo cosas que saben que no van a cumplir. Pero el pueblo debería de exigirles, por ejemplo, que firmen un pacto anticorrupción con medidas concretas, bien concretas, y que lo firmen, o si no, que usen su voto para decir, miren, ninguno de estos candidatos se compromete con desmantelar el sistema cleptocrático. Si bien este fenómeno donde las autoridades utilizan el poder para drenar sistemáticamente los recursos públicos se extiende por toda la región, Honduras, Venezuela, Nicaragua y Guatemala son señalados como los países con los mayores niveles de cleptocracia. En el caso hondureño, las irregularidades se identifican principalmente en la prestación de servicios, la promoción de desarrollo social y en la gestión de recursos, y la falta de independencia institucional y el control político en el nombramiento de magistrados y del fiscal general agrava la crisis. Vemos unas desigualdades bien marcadas en el país y la cleptocracia viene a contribuir. ¿Y cómo podríamos nosotros revertir eso? A través del fortalecimiento de las instituciones, pero también independencia, sino que muchas veces las instituciones están cooptadas y no logran tener su independencia porque hay otros intereses políticos superiores donde no dejan que las instituciones logren independizarse. El gobierno rechaza los señalamientos calificándolos de injustos y argumenta que se han emprendido acciones que fortalecen la transparencia que incluso han sido reconocidas por la ONU y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El informe del Departamento de Estado, donde los tres países del Triángulo Norte no aparece este gobierno, ni aparece el gobierno del presidente Zelaya como un gobierno corrupto. Ni en ningún nivel se mencionó. Significa que sí tenemos buena referencia en algunos casos, como anterior también Naciones Unidas, pero siempre, como es un tema político en estos momentos, pues se le da la beligerancia y se le da la importancia, a veces injustamente. La preocupación persiste y se teme que Honduras siga los pasos de Venezuela, Nicaragua o Haití, una nación marcada por décadas de degradación política, económica y social, que ha derivado en episodios de pobreza, violencia e insatisfacción ciudadana que no distan mucho con la realidad del pueblo hondureño. Pero antes, en educación financiera, muchas personas esperan la quincena con ansias, pero el dinero se gasta rápido. Expertos ofrecen consejos para aprender a administrar mejor los ingresos. Educación Financiera es presentado por Banpaís, que con una nueva imagen se transforma para seguir avanzando, juntos hacia adelante. ¿Qué es la administración del dinero? Comprenda este concepto que consiste en fomentar buenos hábitos financieros con planes que permitan manejar adecuadamente los ingresos y cumplir con los gastos que se deben cubrir tanto por compromisos previamente adquiridos como por imprevistos. Reduzca los gastos variables,
Nada peor que los gastos a los que no les ponemos límite. Las salidas imprevistas de viernes por la tarde, los restaurantes caros, las cervezas con los amigos, entre otros que, por lo general, no están incluidos en nuestro presupuesto mensual. Genere un ciclo sano. Cuando obtiene ganancias por una inversión previa, salarios o bonos extras, puedes optar por reinvertir tu dinero para poder incrementar tu patrimonio. Esto le ayudará a alcanzar sus metas financieras y a llegar al fin de mes con la tranquilidad de saber que está usando su dinero de forma inteligente. Esto estaba programado en nuestra escaleta para pasarlo en el primer segmento. Pero bueno, no se pudo. Unos meses después de que llegó Carla Paredes a la Secretaría de Salud, visitaba los hospitales, si mal no recuerdo, esto fue en el Hospital San Felipe. Sí. Y mira cómo se llevaba con los trabajadores, ¿no? Compartiendo. Y un trabajador de salud me lo ha recordado y me ha enviado el video. Seguramente allí habían enfermeras auxiliares, profesionales y todo el personal de salud en el San Felipe. Miren ustedes a nuestra secretaria de salud, plena camaradería. Pero unos años después, confrontada con enfermeras auxiliares, profesionales, odontólogos, médicos, así es el poder. Yo sé que no es una secretaría fácil. Sé que salud no es una secretaría fácil, porque casi todos los gobiernos con sus ministros de salud fracasan con esta Secretaría de Estado. Porque hay gremios, sindicatos muy fuertes y los médicos que no se dejan. Pero para eso se necesita más que lenguaje confrontativo, capacidad de negociación. Mira lo que le ha ocurrido a la ministra Carla Paredes. No descarto que llegó con buenas intenciones, pero se encontró con una realidad irrefutable en salud pública. Y meses después o años después de bailar con enfermeras, con médicos, con todos los trabajadores de la salud, sí. Ahora es que comen chuletas, comen camarones, por eso están gordos y siguen exigiendo. Extorsionadores, ha utilizado los peores calificativos para un gremio difícil. Difícil. Y eso agrava la situación. Uno entiende, mira, es que uno entiende el trabajo de las enfermeras, de los médicos, en los hospitales, en las condiciones de nuestros hospitales. Es un trabajo desgastante. Es un trabajo desgastante. Yo entiendo a las enfermeras que exigen un pequeño ajuste salarial porque es desgastante el trabajo en la precariedad de nuestros hospitales. Yo los entiendo. Y algunas veces uno califica que abusan también médicos, enfermeras y todo el personal, pero es que es desgastante el trabajo. Sí, pero constantemente ella en vez de dialogar, negociar, consensuar, los confronta con adjetivos descalificativos. Por eso se le está complicando. Y esos problemas que vienen de hace muchas décadas. Totalmente. Siempre han estado exigiendo diferentes índoles, diferentes cosas. Ese fue el problema de José Manuel Mateu, fue el problema de otros ministros de salud. Pero ella, intentando poner orden, utilizó la estrategia equivocada, descalificarlos. Y no hay peor cosa que herir la dignidad de las personas. Y ella con esos calificativos hirió la dignidad de esas mujeres y de esos hombres. Pero el gobierno no se da cuenta que a menos de 3 meses de las elecciones le está perjudicando. Si estos gremios han sido afines con el gobierno de Xiomara Castro y hoy no entienden cómo una mujer no resuelve un problema y se vuelve tolerante con los adjetivos calificativos que la ministra utiliza contra los trabajadores. Mira, y baila bien la ministra.
Bueno, y hace contraste con lo que está sucediendo ahora y como usted mencionaba, se necesita ante esta secretaría que siempre está bajo presión de cada uno de sus miembros, capacidad de diálogo y soluciones, por supuesto. Y ahora, porque esto se nos estaba quedando rezagado. Miren lo que está diciendo Cosette López. Lo que está diciendo Cosette López. Léanlo. ¿Sabías que conforme a la ley en elecciones generales todos los partidos políticos tienen derecho a espacios en los medios de comunicación? Tenemos audio, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Sabías que como mecanismo de fortalecimiento democrático y con aplicación de los principios de igualdad y equidad, los partidos políticos tienen, de conformidad con la ley electoral, derecho a espacios en medios de comunicación estatales? El día de hoy estoy remitiendo a los consejeros una propuesta para que instemos la celebración de los convenios respectivos con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a efecto de garantizar este derecho. Nosotros, desde el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con la ley, disponemos de estos medios de comunicación para este efecto únicamente en tiempos de elecciones generales y debemos buscar la forma de garantizar esos derechos. Y un ex consejero suplente del CNE me envía estos datos. Miren ustedes cuánta gente vota en el exterior. En el 2001, 4.541. En el 2005, 464. En el 2009, 3.005. En el 2013, 3.096. En el 2017, 2.521. En el 2021, 375. Y ahora es que hay 450.000 identidades en el exterior. Y viene la oposición y al mandar a la nueva vicecanciller para dirigir todo eso, comienzan a elucubrar que les quieren hacer una trampa. Así está el país, así está el país. En un comunicado, el Departamento de Estado advirtió que Estados Unidos se compromete a contrarrestar la influencia corrupta de China en Centroamérica y a detener sus intentos de subvertir el Estado de Derecho. De manera textual, el documento señala que hoy el Departamento de Estado anuncia una nueva política de restricción de visas que permitirá a nuestros países restringir las visas estadounidenses para ciudadanos centroamericanos que, mientras se encuentren en la región y actúen en nombre del Partido Comunista Chino, dirijan, autoricen, financien, apoyen o lleven a cabo actividades que socaven el Estado de Derecho. También se informa que estas restricciones se aplicarán a varios ciudadanos centroamericanos que ya habrían participado en dichas actividades, extendiéndose a sus familiares directos, quienes no podrán ingresar a Estados Unidos. El documento subraya que estas acciones reafirman el compromiso de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en la región y que se toman en conformidad con la sección 212A13 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El congresista republicano Carlos Jiménez reaccionó al anuncio de la restricción de visas para ciudadanos centroamericanos que trabajen con el Partido Comunista Chino. Según Jiménez, el mensaje es para todos los esbirros, lacayos, cómplices y familiares del desgobierno de Xiomara Castro en Honduras y la dictadura de los Ortega en Nicaragua. Si están con China comunista, están en contra de los Estados Unidos y la democracia. Jamás podrán volver a entrar a Estados Unidos. Por otro lado, no dudó en exhortar a los ciudadanos que voten por cualquiera, menos por la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, a quien catalogó como una marioneta corrupta que forma parte de una pandilla de criminales chavistas. En el Congreso de Estados Unidos tenemos las denuncias de los vínculos del Partido Libertad y Refundación con el cártel de los Soles y la financiación ilícita de Venezuela. De igual manera, Jiménez. La preocupación crece entre miles de hondureños que a partir del 8 de septiembre perderán el estatus de protección temporal TPS en Estados Unidos. Organizaciones de migrantes cuestionan la falta de agresividad diplomática del gobierno para encontrar una salida. A partir de este 8 de septiembre, miles de hondureños amparados bajo el estatus de protección temporal perderán su cobertura de regularización y esto desde ya es considerado lamentable, ya que estarán en una situación vulnerable. Lamentable porque no se pudo hacer, pues diríamos, nada al respecto. Nosotros esperábamos que iba a haber una mayor agresividad diplomática para poder encontrar algún punto que pudiera permitir a los compatriotas
tener un poco más de tranquilidad sobre este tema. Ahora ya hay una realidad de frente. La situación es complicada, reconoce el director del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, dice que prosigue el abordaje de algunas acciones legales. Como gobierno nos hemos reunido con la Alianza Nacional Tepeciana para que esta alianza continúe con el abordaje de las acciones legales y esas acciones legales nos lleven al juicio del 18 de noviembre y esperamos ahí tener un mejor resultado. Obviamente que es una situación difícil, la oferta por parte del gobierno siempre va a ser estar con ellos y ellas, abrir las puertas de los 19 consulados de Honduras en Estados Unidos para continuar asesorándoles, aportándoles en la documentación para que ellos puedan tener las dos vías. Una, la regularización de manera individual y otra, la colectiva que es definida en el mes de noviembre. Para estos hondureños, las alternativas que surgen es quedarse ilegalmente o regresar al país. Y ante esto es urgente, consideran representantes del sector obrero, que se tomen las medidas del caso para ofrecerles oportunidades de empleo. Hay que buscar otros mecanismos de cómo esto sea más notable o que sea más la ayuda que se le da, porque la verdad que el dinero en este momento casi no tiene mucho valor. Y entonces necesitamos que esta gente venga a emprender, que venga a generar empleo, que se venga a incorporar al sistema productivo del país. Y eso es de las posiciones que nosotros tenemos, que debe buscarse una salida a estos trabajadores que vienen al país de nuevo. En medio de este escenario, para miles de tepecianos, muchos hondureños son deportados cada semana. La cifra ya supera los 24,000 en lo que va del año. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7,000, 70,000 y hasta 700,000 lempiras. El secretario de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, explicó a TN5 que Honduras ha exportado este año más de 3.800 millones de lempiras en camarón con destino a mercados como México, la Unión Europea y el Reino Unido. No es que no estamos vendiendo camarón. Nosotros le vendemos bastante camarón a México, a la Unión Europea y al Reino Unido. En este momento hemos vendido, al mes de julio, hemos vendido como unos 3.800 millones de lempiras en exportaciones de camarón. Agregó que se espera que el convenio suscrito en julio con Corea del Sur entre en vigencia antes de fin de año, lo que permitiría que las exportaciones del rubro pasen de 250 millones de dólares a más de 1.000 millones anuales. Y que sí, las autoridades sanitarias de Corea autorizaban la admisibilidad, lógicamente íbamos a tener mercado. Yo tengo una enorme expectativa, espero que este año realmente, eso depende exclusivamente de la dinámica que pongan los exportadores de camarón nuestro y que se desplacen y rápidamente lo empiecen a hacer. Lo que sucede es que quisiera que esta industria, en vez de rozar 250 millones de dólares, fuese una industria de 1.000 millones y en vez de generar 20,000 empleos en el sur, pudiera generar 60,000. Y son cuestiones que en función del tiempo creo que las podemos lograr. Por su parte, pequeños productores del sur advirtieron que muchos no logran colocar su producto en el mercado y en ocasiones lo pierden, situación que consideran crítica para su sostenibilidad. Una emprendedora danlidense sobresale con su negocio Titas, donde confecciona prendas íntimas para dama y caballero. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. En la colonia El Encanto de la ciudad de Danlí, una idea de negocios toma forma entre telas, mucha creatividad, hilos y mucha dedicación. Se trata de Sandra Torres, una emprendedora que decidió acondicionar un espacio en su casa de habitación para darle vida a Titas bajo el eslogan Fresca y Ligera, un negocio donde se confecciona ropa interior para dama y caballero que ha venido ganando mucha aceptación. Con manos hábiles y un marcado gusto por el diseño, Sandra juntamente con su hermana y su sobrina transforman simples retazos de tela en piezas que reflejan comodidad y estilo. Cada prenda es elaborada con cuidado, buscando resaltar la belleza y la confianza entre quienes la usan. Nosotros siempre caminamos, ¿verdad?, tarjetitas y las personas nos hablan cuando prueban una prenda. Ellas nos llaman para poder revender el producto. Nosotros somos emprendedores, pero otras personas también pueden emprender con lo que nosotros elaboramos con nuestras manos.
Las mujeres que compran sus prendas de vestir en el negocio de Sandra dan fe de su buena confección y los bonitos diseños que elabora con mucha dedicación. Así es, son muy cómodas, tienen de algodón y tienen de telas que tal vez muchas veces muchas mujeres preferimos y tienen de todos los estilos. Con esta historia de esfuerzo y de dedicación, Sandra Torres demuestra que el emprendimiento es una herramienta de cambio y una oportunidad para crecer. Edin Portillo, Telenoticias. Para la dirigencia del COPEN, el concurso de plazas docentes que impulsa la Secretaría de Educación avanza como un parto de pies, lleno de irregularidades desde su inicio. Ha maniobrado, y esto lo hemos estado denunciando, no querían hacer concursos primeramente. Hoy que los hacen, los están manipulando, porque para empezar la ley dice que deben ser departamentales. Todo lo han centralizado y hoy no le están permitiendo a un docente que tiene todos los requisitos que se puede inscribir en los concursos. Vallecillo denunció que en la mayoría de los institutos las direcciones ya están siendo ocupadas por personas afines a las autoridades educativas, dejando en duda la transparencia del proceso. Las reformas a la ley del INPREMA que se discuten en el Congreso ofrecen nuevos beneficios y permiten jubilarse bajo la ley de 1980, con 3 opciones de retiro. Sin embargo, algunos sectores advierten que esas medidas podrían ser el tiro de gracia para el instituto, al punto de prever que en el 2043 le canten las golondrinas. Las autoridades lo descartan y los críticos lo ven como pan para hoy y hambre para mañana. Lo único en lo que todos coinciden es que la reforma es necesaria, pero hay diferencias en su aplicación. Las reformas a la ley del INPREMA aún no logran consenso en el Congreso Nacional. El proyecto plantea 3 opciones de retiro para los docentes: jubilarse a los 55 años, optar al bono de postergación si deciden trabajar hasta los 59 años o acogerse a la ley de 1980, ya que la Corte Suprema ha emitido fallos que reconocen ese derecho. Que hay al menos 3 panoramas de retiro que se están planteando en la reforma. Esta es una ley que transforma el instituto, que mejora su situación financiera y patrimonial, porque le da herramientas sostenibles y estables para diversificar sus inversiones y para poder mejorar. El comisionado presidente del INPREM, Héctor Díaz, explicó que el proyecto de reforma incluye bajar la edad de jubilación de 59 a 55 años, otorgar auxilio por calamidad a maestras entre los 50 y 55 años y la restitución de las 60 rentas. La reforma contiene muchos aspectos que son muy satisfactorios para el pueblo hondureño y especialmente para todo el magisterio que quiere una reforma tal y como la hemos pedido nosotros todos los sectores. Ya la discutimos, ya la socializamos y por ende contiene muchos aspectos positivos. La Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas, que también considera urgente una reforma, sostiene que la propuesta es pan para hoy y hambre para mañana, al estimar que actuarialmente el INPREMA no podría sostenerse. Algunas de esas reformas no le convienen al sistema, no es tanto a los maestros, es ese sistema, porque ¿de qué me sirve a mí que el sistema me ofrezca o me diga le voy a dar estos beneficios si el instituto después no los va a poder pagar? Entonces eso es pan para hoy y hambre para mañana. Según el dictamen, los nuevos beneficios se financiarían con un aumento en las aportaciones. El Estado pasaría de 17 a 22%, las instituciones privadas de 15 a 20% y los docentes que actualmente cotizan 9.5% pasarían a 10%. Porque nosotros hemos demostrado y podemos demostrarle a cualquier actor que al menos el 95% de los maestros y maestras queda en mejor condición de retiro que con la ley actual y el otro 5% no se ve afectado de ninguna manera. El debate también incluye críticas al artículo que otorga a la Presidencia de la República la potestad de nombrar a las autoridades de la institución, disposición rechazada por algunos sectores. Debe de contar con un respaldo total de los acuerdos y consensos dentro del magisterio para que este sea un beneficio tangible a todos sus agremiados. Mientras unos defienden los beneficios como un acto de justicia para los maestros, otros ven en las reformas un riesgo que podría poner en jaque la estabilidad financiera del INPREMA. El desafío es equilibrar derecho justo para los docentes con la sostenibilidad de un instituto
que debe sobrevivir más allá de una generación. A continuación, las condiciones climáticas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Vamos a iniciar monitoreando los fenómenos que están activos tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Y en el Pacífico, pues continúa Kiko, convertido en un huracán categoría 4 con vientos superiores a 215 kilómetros por hora. Ahora sí hay peligro porque Kiko puede enviar alguna marejada ciclónica sobre las islas Hawái, mientras Lorena, pues de huracán bajó a tormenta mientras se acerca y bordea la costa de Baja California Sur. En el Atlántico Oriental, pues seguimos siempre tras la pista de otro fenómeno, que es precisamente una baja presión con tormentas desorganizadas, pero que ya tiene la posibilidad de un 90% que se forme una depresión tropical, puede ser el fin de semana. Mientras, sobre nuestro territorio, debido a las altas temperaturas de las últimas horas, pues la NASA advierte que 55 fuegos o puntos calientes se han reportado en nuestra zona. Así que esto ya está generando también pues, un impacto en la calidad del aire y precisamente hemos visto cómo se ha incrementado en parte del sur, centro, occidente y norte, así también sobre El Salvador y Guatemala, esa cantidad de micropartículas contaminantes. Para esta jornada de viernes, la humedad relativa muy baja sobre el territorio hondureño, que esto es sinónimo que continuaremos en la mayor parte del país con pues condiciones bastante secas y temperaturas elevadas. Solamente la zona sur volverá a reportar posibles precipitaciones al final del día de este viernes y precisamente sobre áreas de Choluteca y Valle y municipios colindantes con El Salvador y también Asia, gracias a Dios, pero son chubascos débiles. El oleaje, pues con comportamientos atípicos en el Golfo de Fonseca, esperaremos un oleaje que se eleve hasta 2.5 en la altura máxima y en el litoral Caribe, pues tranquilo, principalmente hacia horas de la noche, llega a 1.4 metros para este viernes. Y las temperaturas, ya se los advertía, que continuarán elevadas de 35 en la zona sur, aquí en el centro con 32, sobre Lloro 36, lo mismo sobre el Valle de Sula, 35 en puntos del occidente y esperamos 36 en zonas de Olancho. Y el índice ultravioleta lógicamente continuará bien elevado y va hasta 13 para horas de mayor insolación aquí en la zona central. A cuidarse mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Llegamos al final del noticiero de esta noche. Feliz noche. Y yo.